Bienvenidos una vez más a otra clase práctica del taller digital de Instituto América. En el video anterior empezamos a analizar los problemas que tenía una heladera a nivel eléctrico, ¿sí? Unas fallas eléctricas que pueda llegar a tener, y buscamos unos tips, algunos lugares a revisar y donde poder debatimos un poco sobre cómo poder solucionar ese problema. En este caso vamos a hablar sobre los problemas mecánicos que pueda tener una heladera, las fallas mecánicas. Así que vamos a enumerar 10 fallas posibles que tenga una heladera. Cabe destacar que además de una falla mecánica, esto va directamente relacionado también a fallas de la índole del diseño, de algún mal funcionamiento de un dispositivo, pero relacionados a lo que es su estructura, ¿sí? Así que bueno, el primer problema que puede tener una heladera es que enfríe mucho. Mirando del lado mecánico o de estructural, podemos determinar que hay una posible falla en eso, que es que la heladera no tenga los divisores dentro de la misma, ¿sí? Las divisiones dentro de una heladera, los anaqueles y las bandejas, además de acomodar bien a los productos y alimentos, sirven también para ir reteniendo el frío. En el caso de las heladeras no frost, están diseñados para poder, por ejemplo, resguardar a las frutas y verduras, más a las verduras, que no se quemen, ¿sí? Que no los crisper no se terminen deteriorando prematuramente y puedan tener una vida natural y normal dentro de la heladera, ¿sí? Las bandejas de la puerta, que ven que tiene también un recubrimiento extra, son para proteger a las cosas de que el frío no los impacte de forma directa, así que ya que son productos que están pensados que pueden estar a temperatura ambiente naturalmente, pero bueno, uno a veces los resguarda en la heladera para una mayor conservación e higienización. Y bueno, a algunas heladeras que le faltan estos anaqueles, puede ser de que ocasionen que los productos se vayan quemando por el frío y genere exceso de frío, digamos, ¿sí? No es algo muy habitual, pero puede llegar a tener ese problema. Habría que analizarlo por ese lado. La heladera enfría poco. Bien, puede ser, hablando de la cañería, que tenga una obstrucción parcial en algún punto de la cañería, ¿sí? Adentro de la cañería del circuito refrigerante puede haber o humedad o alguna partícula que esté frenando el desplazamiento del refrigerante o directamente tapándolo y ocasionando que el ciclo frigorífico no se desarrolle correctamente, ¿sí? Otra obstrucción que puede tener en uno de los puntos más normales, que ocasione que no enfríe o que enfríe poco, es que se tape el capilar, ¿sí? El elemento de expansión de una heladera familiar es el capilar, ¿sí? Que es un caño muy débil de una pared muy fina que ante cualquier problema que tenga de obturación va a dejar de hacer el pase de refrigerante, no va a producir el efecto frigorífico y por consecuencia la heladera va a manifestar que no enfría, ¿sí? Ahí vamos a hacer un video aparte de cómo poder destapar, por ejemplo, un capilar o el circuito de una heladera, que eso se hace con un refrigerante. Antiguamente era el R11 y hoy en día se utiliza el R141B. Otro problema muy típico que mucha gente no sabe es que el condensador puede que esté tapado, que no tenga circulación de aire o esté sucio, ¿sí? Eso puede ocasionar una alta temperatura en la condensación, que la heladera no condense y por consecuencia no produzca correctamente el efecto frigorífico, ¿sí?
Ese problema es por falta de mantenimiento, o si la heladera está en un lugar donde hay mucha temperatura, o si la parte trasera de la heladera, si es una heladera con condensador exterior, está tapada, ¿sí? Está llena de mugre, o está directamente pegada contra la pared de la heladera, contra la pared la heladera está pegada contra la pared, y eso ocasiona de que no haya un circulamiento o una transferencia de aire entre la condensadora, el serpentín de la condensadora, ¿sí? Otro problema puede ser de que si el modelo de la heladera tiene una serpentina con un forzador, si esa serpentina está también tapada de mugre, puede que no esté condensando de forma correcta y no se produzca bien el ciclo frigorífico. Otro problema también relacionado a eso es que el forzador directamente no funcione, ¿sí? Ese sería un problema eléctrico más que mecánico, que el forzador de la condensadora esté bloqueado, girando a bajas revoluciones y no haga el intercambio de calor con el aire necesario para que se produzca la condensación. Otra falla común de que no enfríe puede ser que la hermeticidad sea inadecuada en la heladera. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo las puertas estén fuera de escuadra y que ingrese aire por el marco de donde está el burlete, ¿sí? O bien el burlete mismo es el que presenta el problema, se resecó, se cortó, se abrió, ¿sí? Ese es un problema común que puede llegar a tener una heladera usada, y que haga el ingreso de aire por ese punto, y al tener aire mezclado, aire del ambiente mezclado dentro de la heladera, ocasione que enfríe poco. Lo ideal sería verificar que el burlete esté en buenas condiciones, limpiarlo periódicamente con agua y detergente, agua tibia de preferencia, y lubricarlo con un poco de vaselina, ¿sí? Es aconsejable darle todo un buen sello de vaselina también al burlete para que patine y se deslice de forma correcta adentro de la heladera, cuando cierra la heladera. Bien, otra falla que puede llegar a tener que haga que enfríe poco la heladera es, por ejemplo, si está muy cargada la heladera, si tiene mucha mercadería natural que se ingresó recientemente, ¿sí? Puede que la heladera tarde un tiempo en enfriar, porque ese calor, esa cantidad de masa, esa temperatura que nosotros le ingresamos a la heladera debería ser de forma paulatina. Si nosotros agarramos una heladera que estuvo desenchufada, la llenamos de golpe con un montón de cosas y la enchufamos, tranquilamente puede estar andando 1 o 2 días sin parar, ¿sí? Lo ideal sería cargar de a poco la heladera hasta que vaya entrando en temperatura esa masa de alimentos que le introducimos, y después vayamos introduciendo más. Esto muchas veces sucede cuando, por ejemplo, hacemos una reunión, una fiesta donde invitamos gente y cargamos de más de lo habitual a la heladera y tarda en enfriar, ¿sí? Pero bueno, eso es un proceso natural, ya que las heladeras familiares, más las convencionales, no tienen una capacidad de enfriamiento rápida, ¿sí? Las heladeras no frost, al tener un recirculamiento de aire, pueden tener la capacidad de enfriar un poco más rápido, pero la heladera no está diseñada para enfriar una gran masa de volumen de mercadería natural que se le ingresa. Ni tampoco hablar de comida caliente, por ejemplo, un plato de sopa o algo que le metamos directamente adentro de la heladera. Eso no se debe hacer. Eso es perjudicioso para la heladera y para los productos que rodean la heladera, porque también genera esa transmisión de calor hacia los productos que tiene cerca y haga que aumente su temperatura. Otro problema que puede llegar a tener, que enfríe poco, es agua en la aislación.
Antiguamente las heladeras, la pared de la heladera estaba compuesta de lana de vidrio. La lana de vidrio es un excelente material termoacústico, pero tiene un gran problema, que es perjudicial para nuestra salud, ya que son hebras, fibra de vidrio, ¿sí? Son hilo de vidrio microscópicamente hablando, y no se puede manipular con la mano. Y otro problema que tiene es que si se humedece, si por condensación o humedad o agua directa, pierde sus propiedades. Esas heladeras antiguamente antiguamente las heladeras venían con ese aislante, ¿sí?, en lo que es la estructura del gabinete. Con el pasar del tiempo se condensa, pierde sus propiedades, pierde la capacidad de mantener el frío dentro de la heladera. En realidad lo que previene el aislante es que ingrese calor hacia dentro de la misma, ¿sí? Entonces, lo ideal en esos casos sería reemplazar esa lana de vidrio, si fuera de lana de vidrio, y inyectarle, puede ser por ejemplo poliestileno expandido, que en Argentina se lo conoce como Tergopol, o si no alguna mezcla de poliuretano, que también vienen aerosoles, y se les puede inyectar para reparar esos problemas. Si el problema es a nivel general, lo ideal sería reemplazar la unidad directamente, porque ya con ese tipo de problemas es más económico reemplazar la unidad que tratar de recuperarla, ¿bien? Otro problema asociado a es que tenga faltantes, ¿sí? Que se reparó la heladera en algún momento y perdió parte del aislante. Lo ideal sería, generalmente se reparan con poliuretano, ¿sí? Que es este aerosol, que es esa espuma que se va inflando, se queda seca, sólida y tiene un color amarillo, ¿sí? El problema más común que puede tener una heladera que no enfría es la falta de refrigerante, ¿sí? Por algún motivo tiene una falta de refrigerante por una fuga, y eso ocasiona que la heladera no enfríe, no se completa el ciclo frigorífico de forma correcta y la heladera no enfría. Un problema asociado a que la heladera no enfríe es tener un compresor inadecuado. En este caso sería un compresor chico, ¿sí? Un compresor de un modelo de heladera más chico y no cumpla el rendimiento necesario para ese porte, ese ciclo frigorífico en cuestión, ¿sí? Si por ejemplo tenemos una heladera que necesita un compresor de 1/3, nosotros le colocamos un compresor de 1/5, 1/6. En ese caso puede enfriar un poco, pero no va a lograr la capacidad que requiere la heladera en sí para funcionar, ¿sí? Y después otro problema que puede tener la heladera es que el motor esté gastado mecánicamente, ¿sí? Que los aros o el flap del compresor ya perdieron sus propiedades y se esté despresurizando a sí mismo, ¿sí? O no genere la presión que necesita para poder permitir que fluya el refrigerante a través de todo el circuito. En algunos casos eso se puede solucionar agregándole un poco más de refrigerante al circuito, pero ese compresor ya definitivamente no va a andar bien, y lo aconsejable sería desarmarlo y revisarlo internamente a ver cómo se encuentra para hacer un cambio de aros o de pistón, o el cilindro se desgastó, o la biela. Habría que ver bien puntualmente cuál es el caso. Para lo que es una heladera familiar, los compresores herméticos se sacan y se tiran y se pone uno nuevo. Sería lo más recomendable realizar en estos casos. Hablando sobre el tercer caso que puede tener una heladera de origen mecánico, que puede ser una fuga de corriente. Una fuga de corriente con origen mecánico, bueno, está asociado directamente al compresor. Internamente el motor sufrió un desgaste
en las bobinas, que lo que hace la bobina, ¿sí?, está tocando, rozando la parte mecánica del motor, y eso haga que tenga una fuga de corriente el compresor. Bien, como punto número 4 podemos hablar de los ruidos, ¿sí? Los ruidos de origen mecánico dentro de una heladera. Sus posibles fallas pueden ser como por ejemplo un condensador mal instalado, ¿sí? Un condensador que los caños, ¿sí?, se estén tocando físicamente, y con el compresor encendido lo que generen es que genere un ruido, ¿sí?, un ruido, una vibración que transmite el compresor, y ese ruido que genere se va transmitiendo por los caños, y si se están tocando dos caños es muy probable que con el tiempo también se pinche, se corte, porque se liman los caños, ¿sí? Hemos reparado varios equipos con ese tipo de problemas. Bien, es importante que también un ruido se puede generar por un desbalance, ¿sí?, por una mala nivelación de las patas de la heladera. El compresor en sí tiene una estabilización dentro de lo que es el recinto donde se encuentra, pero si se encuentra un poco inclinado, puede que algunas partes de la heladera se queden mal encuadradas y pueda generar una vibración. Lo ideal sería verificar que siempre la heladera esté bien asentada sobre una buena base y sobre un buen nivel, ¿sí? En muchos casos las heladeras en la pata tienen regulaciones, como en el caso de los lavarropas, por ejemplo, que también se pueden regular las patas para nivelarla de forma correcta. Bueno, los ruidos también pueden deberse a, como nombramos, a otras fallas dentro de lo que es el sistema en sí, como los forzadores. La heladera no frost tiene el forzador del evaporador, por ejemplo, que también, si está desbalanceado o las aspas están rozando con algo, puede llegar a tener un problema con los ruidos, ¿sí? Habría que verificar visualmente y físicamente de dónde proviene el ruido e ir tocando, sacando piezas. Muchas veces es por falta de mantenimiento también que se suelen engranar algunas piezas, y simplemente con un poco de lubricación puedan volver a su funcionamiento normal. Un ruido muy habitual que se produce muy seguido, y si uno presta atención siempre ocurre, que es la expansión del refrigerante al salir del elemento de expansión y al ingresar al evaporador. Bien, ese es un lugar en donde generalmente se escucha el pasar del fluido. Cuando uno abre la puerta del freezer, escucha ese ruido. No suele ser muy problemático ese ruido, ya que es un ruido natural de la heladera, del ciclo frigorífico. Más en las heladeras más antiguas, que no son no frost, suele pasar eso, que podemos llegar a escuchar, o si ponemos el oído cerca de la pared donde está el freezer, también se puede escuchar el ruido que genera el paso del refrigerante líquido. A veces también los compresores desgastados mecánicamente generan ruido, no por vibración, sino por ruidos internos en el rozamiento de partes mecánicas, ¿sí? Hacen que genere un ruido. Alguna pieza suelta dentro del motor hace que suene como un sonajero, y a veces es muy molesto. Por más que la heladera siga funcionando bien, a veces, por ejemplo, se rompe un resorte de la amortiguación interna del motor, queda desbalanceado el motor, y al funcionar empieza a golpear entre lo que es la parte exterior de la parte hermética del motor con la interna, y es un ruido que a la larga hace que se termine desgastando completamente el motor. En esos casos la única solución es romper el motor, desarmarlo, ver qué falla tiene, repararla, o si no, cambiarlo directamente, que es lo que yo aconsejo. Bueno, como quinta falla mecánica que puede llegar a tener una heladera es sobre la condensación del gabinete, la parte exterior, o sea que transpire la heladera. Esa falla puede deberse a que, por ejemplo, la humedad ambiente es muy alta. Es un caso muy atípico, pero si la humedad supera generalmente el 85% de la humedad relativa del aire,
puede que empiece a condensar, ¿sí? Es un fenómeno que ocurre en el aire y bueno, al estar a una diferencia de temperatura muy grande con la heladera, puede ocasionar ese problema. Otro de los problemas que se pueda producir cuando una heladera condensa es que tenga entre el aislante y las láminas de metal que haya o aire o agua, ¿sí? Eso también puede llegar a ocasionar de que la heladera empiece a condensar, ¿sí? Es un problema que se puede resolver tratando de sacar el aire o la humedad, pero es muy difícil, ya que las heladeras no permiten desarmarse para poder reparar estas cosas, o por lo menos estéticamente no va a quedar bien la heladera, ¿sí? Pero bueno, es un problema de los que puede llegar a tener. Y bueno, también otro problema es que falten pedazos de aislante o estén deteriorados, ¿sí? En esos casos también podemos ver la presencia de condensación en la parte exterior de la heladera. Bien, como punto número 7, alto consumo de corriente. Bien, podemos analizar que el alto consumo de la corriente puede hacer de que, por ejemplo, el condensador está sucio o con falta de caudal de aire. Analizando ese punto, podemos decir de que esto se debe a que se están elevando las presiones internas del circuito frigorífico y esté exigiendo además al compresor, por consecuencia eleva el consumo eléctrico, ¿sí? Cuando se eleva la presión del sistema, cuando se eleva la presión general del sistema por algún motivo, eleva también el consumo del compresor. Así que siempre es recomendable mantener limpio todo el circuito frigorífico en lo posible dentro de una heladera, ya que eso nos va a garantizar un ahorro energético. Bueno, como hablamos anteriormente, utilizar el gabinete, o sea, meterle muchas cosas de golpe a la heladera, haga que trabaje más tiempo y eso también puede llegar a que no corte 1 o 2 días y ocasione que la heladera consuma de más, ¿sí? Pero bueno, eso es algo obvio también, ¿no? Bueno, también aplica el exceso de consumo si el aislante va perdiendo sus propiedades, o sea, si la heladera está en condiciones de mantener el frío por una determinada cantidad de tiempo, al estar el aislante deteriorado, el calor va a querer ingresar y va a entrar con más facilidad, ¿sí?, a la heladera, y lo que va a hacer que los ciclos de parada y arranque sean más cortos, o sea que el compresor trabaje cada vez más, ¿sí? Si nosotros tenemos una heladera de buena calidad con un buen aislante, el compresor va a trabajar menos, ¿sí?, mientras no abramos la puerta, por ejemplo. Va a hacer que trabaje menos, ya que la calidad del aislante va a hacer que retenga más el frío interno de la heladera, o sea, la ausencia del calor adentro de la heladera, y gracias a eso el beneficio que logra es que arranque menos el motor y consuma menos. Bien, si por ejemplo la heladera tiene la aislación en mal estado, lo que va a hacer es que el compresor arranque cada vez más tiempo, y en un balance general lo que vamos a observar es que el consumo va a estar más elevado. Bueno, también el compresor, si tenemos un compresor que está sobredimensionado a la heladera, va a hacer de que consuma más. Por ejemplo, una heladera chica lleva un motor de 1/5 o 1/6. Si le colocamos un motor de 1/3 a la heladera, primero que va a enfriar demasiado, va a retornar líquido al compresor por la aspiración, y lo que va a generar también es que consuma, más allá de que le quitemos gas y tratemos de nivelar un poco la cuestión ahí con el tema del refrigerante,
lo que va a hacer es que consuma de más como estaba originalmente la heladera planificada, ¿no? O sea, si estaba para que consuma 1 ampere con un motor de 1/5, 1/6, con un motor de 1/3 va a consumir 2 amperes, por ejemplo, ¿sí? Así que colocando un compresor sobredimensionado vamos a generar que consuma más la heladera. Bueno, también por un compresor desgastado podemos llegar a tener un exceso de corriente en el tiempo. ¿Por qué? Porque si al compresor le cuesta hacer circular mecánicamente al circuito, o sea, al refrigerante dentro del circuito, al estar desgastado va a hacer que cada vez que tenga que trabajar más al compresor, y cuando eso se nota cuando hay una falta de frío que se siente en el evaporador, cuando el flujo de refrigerante no es constante o cuando es muy débil, enfría algo la heladera pero no lo suficiente, y para que el termostato llegue a cortar ese motor tiene que estar un gran periodo de tiempo funcionando, y al estar un periodo de tiempo largo funcionando va a hacer que a la larga también consuma más la heladera en general, ¿sí? A nivel en kilowatts. Los últimos 3 puntos de los que vamos a hablar están básicamente relacionados. El punto número 8 sería que el compresor no arranque. El compresor no arranque y corta el protector térmico. Y el compresor arranca y corta el protector térmico. Vamos a analizar qué puede llegar a ocasionar estas 3 posibles fallas. Bueno, una de las fallas que puede ocasionar este problema es que el compresor esté deteriorado mecánicamente, ¿sí? O sea, que el compresor esté agarrado, fundido, que por algún motivo la biela del pistón no puedan hacer su recorrido, el rotor está bloqueado, está oxidado, se dilataron los metales y se soldó al cilindro, ¿sí? Comúnmente se conoce como agarrado, ¿sí? El síntoma que hace eso es que el compresor intenta arrancar y no puede arrancar, que corte el protector térmico, por ejemplo, y eso ya es un problema interno del motor. No hay mucho que se pueda hacer y lo ideal sería reemplazarlo y poner uno nuevo directamente. Obstrucciones parciales en la cañería. Cuando, por ejemplo, está tapado el circuito, ¿sí? Los compresores a veces se encienden, arrancan. Al estar tapado, la presión de alta se va por las nubes. Al no tener un protector de presión, un sistema que controle la presión, en una heladera familiar no existe. Al no haber ese tipo de protección, el consumo se va a ver afectado, va a elevar el consumo y va a cortar el protector térmico. En ese caso sería un síntoma también similar, que el compresor arranque un determinado tiempo y corte, ¿sí? El corte que lo haga el protector térmico. Otro problema muy común que puede llegar a tener una heladera es que tenga exceso de refrigerante. Al tener exceso de refrigerante en el circuito frigorífico, las presiones se van a elevar y va a ocasionar de que el compresor a la larga termine apagándose, cortándose por protector térmico. En este caso también porque no tenemos un presostato. Mucha gente, muchos técnicos a veces creen que cargando de más una heladera va a enfriar más, y eso no es correcto. Las heladeras, principalmente las heladeras, al tener un capilar, trabajan con una carga térmica, ¿sí? Una carga crítica de refrigerante. ¿Qué quiere decir? De que si yo estoy por debajo o por encima del nivel que necesito, el efecto frigorífico no se va a producir de la forma correcta. Así que no es aconsejable cargar de más una heladera con gas refrigerante, porque a la larga va a hacer que no solamente corte prematuramente, y si es que no corta, va a ser un desgaste en la válvula de descarga del compresor, que en el caso de los compresores chicos es un flap, y ese flap es una lámina de acero flexible que a la larga va a ir perdiendo
sus propiedades y va a ir quedando abierta, y cuando queda abierta va a perder compresión el compresor y lo que va a generar es que pierda rendimiento, ¿sí? Así que tener un compresor con gas refrigerante por demás, tarde o temprano va a generar problemas mecánicos a la heladera. Otro de los problemas relacionados al compresor puede ser que no hayamos colocado un compresor más grande dentro de la heladera y mantuvimos todo lo que es el sistema de encendido y de protección originales del equipo, o sea, el protector térmico y el relé. Si tenemos los relés y el protector térmico originales del equipo y le pusimos un motor más grande, lo que va a ocasionar es que o no arranque directamente, ¿sí? Que el compresor no arranque directamente, o arranque un periodo breve de tiempo y corte, o directamente no arranque o intente arrancar y el protector térmico lo detenga, ¿sí? Haga el corte. Para todos esos casos lo ideal sería desconectarlo y probar de forma directa el motor para ver qué consumo tiene y observar bien si el relé pega y despega también, ¿sí? Verlo físicamente, a ver cómo está, para determinar que esté funcionando bien. Verificar los códigos de serie del relé y del térmico para ver si son aptos para ese motor, ¿sí? Y bueno, en el caso del motor, hacer las pruebas con cables directamente, ¿sí? Probar de forma directa y puentear a la bobina de arranque para ver que funcione correctamente el motor y identificar si es por el sistema de arranque o por el compresor en sí en donde viene el problema. Muy bien, espero que te haya gustado esta guía de problemas más comunes que puede llegar a tener una heladera familiar. Recuerden que esto también aplica en freezers y heladeras comerciales en algunos casos. Y más adelante en próximos videos vamos a ir desarrollando en cuestión estos puntos para poder tener una profundización más exacta y poder encontrarles los problemas puntuales a cada uno de ellos. Espero que te haya gustado el video, no te olvides de suscribirte y darle un like y te espero en el siguiente video.